Bueno, empezamos entonces con la corrección de este TPA aleatorio número 7. Recuerden igual que si no llegamos a corregir todo, no se preocupen porque la semana que viene vamos a continuar con genética. Como les dije, si bien hoy estaba el TPA aleatorio, es una instancia más para poder en realidad aprender y ver qué dudas surgían, obviamente, en todas estas unidades, pero la realidad es que vamos a seguir justamente trabajando para que ustedes lleguen preparados el jueves que viene para rendir, ¿sí? Si bien a ustedes particularmente no les toca la presencialidad, la clase que viene, sí arrancamos la semana que viene ya con esta separación, ¿no?, de los grupos con la distribución semipresencial, así que van a empezar a tener a la profe Gaby. Los horarios ya se los van a avisar, que deben haber sido los horarios que les pasaron las tutoras antes de que migráramos estas 2 semanas a la virtualidad. Y van a continuar con ella, que ustedes los martes no tienen clases, pero el lunes en realidad la van a ver a Dani, y ya después el miércoles y el jueves van a tener con Gaby. Entonces van a continuar, van a poder seguir haciendo preguntas de genética o vamos a tener algunos modelos más de ejercicios para que sigan practicando y después de las horas de consulta, que es lo importante. Vamos a arrancar entonces ahora con la pregunta número 1. Recuerden que en técnico de odonto no tienen las mismas opciones, por eso les he puesto el modelo del práctico de odonto, pero en realidad es la misma pregunta y en realidad hasta una cierta pregunta, que ya les voy a avisar, está compartida entre los dos y después seguimos corrigiendo con los chicos de odonto. En la primera pregunta me decía, de acuerdo a la clasificación de los alelos, marque la opción correcta. Y en realidad, cuando a mí me hablan de los alelos y de la definición que dio Mendel sobre esto, yo sé que si 2 alelos son idénticos, ¿sí?, como me dice justamente la primera opción, acá dice que si hay 2 idénticos para una misma característica, decimos que son dominantes, o si son distintos, decimos que son recesivos. Y la realidad es que yo voy a clasificar de acuerdo a los alelos a un individuo como heterocigota u homocigota, si son iguales o distintos, pero no voy a decir son dominantes o recesivos. El alelo dominante es aquel que se expresa con tan solo una copia y el recesivo necesita 2 copias, ¿sí? Esa es la definición, o sea que esta definición no es correcta para dominantes y para recesivos. Después la C me dice, cuando un alelo se expresa solo con una copia es dominante, que es lo que acabamos de decir, y acá dice lo mismo pero con recesivo, y no necesito una, sino 2, así que eso es la incorrecta de esa opción, ¿sí? Por eso la única correcta era la C. Si por ahí leíamos mal o teníamos como esta duda de la definición de los alelos, podíamos cometer error en esa pregunta, pero si no, es una pregunta más que nada teórica. Profe, la Sí. molesto. ¿Podría explicar de vuelta la diferencia entre la A y la C? Porque yo me quedé pensando entre la A y la C, por eso no sabía cuál Bien, de las dos marcar. cuando un alelo, o sea, vos tenés un cromosoma, me salió horrible, vos tenés un cromosoma y su homólogo, o sea, tenemos 2 alelos, ¿sí? Cuando estos 2 alelos son iguales, ya sean a mayúscula o a minúscula, si son los 2 iguales, como me dice acá, los alelos son idénticos para la misma característica, decimos que este individuo es homocigota, ya sea a mayúscula o a minúscula. Si los 2 alelos son distintos, o sea, un alelo acá es A, por ejemplo, y acá A minúscula, digo que es heterocigota. Esta es la definición, o sea, lo que dice acá. Acá debería decir homocigota y acá debe decir heterocigota. ¿Sí? Ahora, después me dice cuándo se expresa el alelo. Acá obviamente no tengo dudas, o si los dos hubieran sido chiquititos, que también es el individuo homocigota, recesivo, pero es homocigota, yo no tengo duda en este individuo ni en este porque los alelos son iguales. Entonces, obviamente, se va a expresar el que hay porque es igual. Pero cuando yo tengo una heterocigota, tengo un alelo que se manifiesta o se expresa, que es el dominante, y el otro queda como escondido o oculto, que solo se expresa cuando hay 2 copias. Entonces, cuando tengo 2 alelos idénticos, sea de esta manera o de esta manera, el individuo es homocigota.
Si tengo dos alelos distintos como este, es heterocigota. Y en el heterocigota, que es donde yo lo veo manifestado, con tan solo una copia se expresa el dominante. Obviamente que en el homocigota también. En cambio, cuando tengo un alelo recesivo acá, no se está manifestando en el heterocigota. Por eso necesito dos copias para que se exprese. ¿Se entiende? Sí, profe, entonces era el final de la oración, por eso me confundía muchísimo. Me quedaba pensando. Exactamente, porque una cosa es definir si el individuo tiene dos alelos iguales o distintos y otra cosa es definir cuál domina sobre cuál, que en realidad esta duda surge cuando Mendel empieza a hacer estas cruzas híbridas en el heterocigota, porque los demás, anteriores a Mendel, habían probado hacer cruzas solo de dos individuos por ahí puros y ver qué es lo que pasaba en la descendencia, y en realidad no tenía dudas, porque obviamente la descendencia era heterocigota y decía, ah, bueno, el rasgo recesivo, que después lo llama Mendel recesivo, desapareció. Y listo, nunca tenía duda. O sea, esto de decir que están de a pares, para yo ver este manifiesto de que están de a pares, obviamente tengo que hacer cruzas como las que hizo Mendel en dihíbridos para poder ver cuál domina sobre cuál, ¿sí? Pero son dos definiciones de alelo muy importantes. Uno, con respecto al individuo homocigota o heterocigota para esa característica, y por otro lado, a un alelo, uno solito, no a los dos, los defino como dominante o recesivo. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí se entendió. Perfecto. Vamos entonces a la pregunta 2. Ahí estamos. Bien, en la pregunta 2 me dice, marque cuál de los siguientes enunciados respecto a la herencia recesiva ligada al X es incorrecta. Dice, el gen nunca se transmite de padre al hijo varón. Bueno, en herencia ligada al cromosoma X, supongamos que yo tengo un padre con algo ligado al cromosoma X, siempre forma dos gametas. Y estas gametas son la X o la Y. Ahora, obviamente cuando yo lo cruzo con una hembra, que es XX, se junta con determinada gameta y forma un individuo. Si esto se une con esto o con esto, en cualquiera de las dos opciones, yo obtengo un individuo que tiene, digamos, la aportación de este alelo del padre, pero va a ser mujer. En cambio, si la Y es la que se une, ya sea con esto o esto en el óvulo, yo voy a tener como resultado este genotipo. ¿Esto qué quiere decir? Que el gen que está en el cromosoma X, que es este, del padre, como me dice acá, nunca se presenta en el hijo varón, porque no tengo posibilidad de que un padre que tiene un solo cromosoma X pase ese cromosoma X a sus hijos varones. Siempre le pasa el cromosoma Y, no le puede pasar el X. El X de los hijos varones siempre viene de la mamá, así que esta opción es correcta, porque no puedo pasar un gen del padre en la herencia ligada al sexo hacia los hijos varones. Después me dice, un varón afectado transmite el gen afectado a todas sus hijas. Claro. Ay, acá me faltó ponerle una X, me comí la mitad del genotipo. Fíjense que acá pasa lo mismo. Si el hombre tiene una X mutada, como dijimos recién, que son las flechas que están en azul, todas las hijas reciben esa mutación que viene del padre. O sea que todas las hijas heredan el gen afectado del padre. Si un padre, por ejemplo, es daltónico, si un padre es hemofílico, si un padre tiene la enfermedad de Duchenne, o sea, cualquiera de las características que hemos visto ligadas al X, pasan hacia todas sus hijas. No pasa la enfermedad, pasa el gen afectado. Por eso las hijas son 100% portadoras, no presentan la patología, pero sí es verdad que el alelo mutado viene del padre, así que la opción B también es correcta. En la C me dice, las mujeres portadoras no están afectadas, pero pueden expresar alteraciones de gravedad variable. Y esto teníamos que revisar la teoría, porque si bien cuando yo hablo de portadoras, una portadora, cualquier mujer que tiene un solo alelo mutado, no se considera enferma, no presenta la enfermedad, hemos visto por la hipótesis de Lyon que las mujeres en realidad lo que hacen las hembras es a veces bloquear uno de estos, digamos, cromosomas y a veces bloquean el otro. ¿Esto qué quiere decir?
que tienen la posibilidad de bloquear uno de estos X, por ejemplo, que tengan uno mutado, y en determinadas células de este genotipo, no manifestar uno de ellos, se los voy a tachar como que este no está presente. En cambio, en algunas otras células de los dos que tienen, no manifestar el otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las células se expresan en parches y en algunas células yo voy a tener el gen afectado y en otras células voy a tener el gen normal. Entonces, la realidad es que la mujer, al expresar el gen normal de X en mucha cantidad de células, la mayoría de las veces le alcanza para no manifestar el fenotipo de una enfermedad. Pero eso no quiere decir que puedan expresar alteraciones de gravedad variable, y esto lo dice la teoría literal, porque debido a que justamente se expresan en parche estas células, en las células en donde el que se esté manifestando es el X que esté mutado, entonces sí va a presentar manifestaciones. Lo que pasa es que depende en dónde esté ubicado. Por ejemplo, el gen que codifica para la hemofilia, que está en el cromosoma X, me va a afectar la síntesis de una proteína que participa de la cascada de la coagulación, solo en ella. A mí no me importa si en el estómago el X que tiene mutado para no producir el factor de la hemofilia está bloqueado o no, o en el cerebro está bloqueado o no, o en el páncreas está bloqueado o no, porque en realidad ese gen para lo único que sirve es para sintetizar el factor anticoagulante. Entonces, si en las células específicas del tejido en donde está ese gen está bloqueado, el gen mutado se expresa con normalidad. Y si no está bloqueado, se expresa afectado. Entonces, la mujer que tiene uno de los dos alelos afectados libera menor cantidad de ese factor de coagulación, pero generalmente le alcanza para producir la cantidad normal de proteína. Entonces, nunca me van a hacer en una cruza ligada al sexo decir que esta mujer está enferma, porque vimos por teoría que esta mujer es portadora y generalmente no expresa la enfermedad. Pero como les digo, como está literal en la teoría, hay veces que se expresan alteraciones de gravedad variable de acuerdo a la hipótesis de Lyon. La D dice, una mujer portadora solo transmitirá el gen a sus hijos varones, quienes estarán enfermos. Bueno, vamos ahora a comprobar, si bien me habían preguntado por el hombre, vamos a comprobar ahora la mujer. ¿Qué pasa si una mujer está afectada y no es el varón? Si la mujer está afectada con un solo alelo, porque es portadora, tiene dos gametos que formar, uno mutado y el otro no. Cuando esta mujer se una con un hombre, sea cual sea, tiene dos alelos, volvemos a lo mismo, este X de la mujer se puede unir con este y formar una mujer sana y un hombre sano. Pero si este alelo mutado se une con esta X o se une con esta Y, yo tengo una mujer portadora o tengo un hijo enfermo. Cuando yo digo que solo se transmitirá al gen de sus hijos varones, está mal, porque la X de la mujer se puede transmitir tanto a la mujer, o sea, a los hijos, a las hijas mujeres, como a los hijos varones. Y encima me dice que los hijos varones estarán siempre enfermos, y esto tampoco es cierto, porque sus hijos varones solo en un 50% están enfermos. Si les pasó la X que no estaba mutada, entonces ese varón va a ser normal. Por eso esta es la opción que deben marcar como incorrecta, ¿sí? No es verdad que le transmite solo a los varones y tampoco es verdad que todos están enfermos. En la opción E, que estaba en odonto, dice la incidencia del rasgo es mucho mayor en varones que en mujeres, que esto también es correcto, y esto más allá de que esté o no como opción en técnicos le sirve también, porque en realidad me ayuda a entender que si yo tengo un hombre con dos posibilidades genotípicas y una mujer con tres, lógicamente la incidencia de la enfermedad en las mujeres va a ser mucho menor que en los hombres, porque el hombre tiene la posibilidad de ser sano o enfermo. En cambio, la mujer es sana, portadora, pero también sana o enferma. Y lo hemos visto en las cruzas que hay un porcentaje más elevado de incidencia masculina. ¿Alguna duda con esta pregunta?
No, profe, Profe, ninguna. a mí me quedó dudas en el B. ¿En la opción B? Sí, ¿qué Sí, duda? profe. Yo marqué esa, pero porque sí transmite a las hijas, ¿o no? Claro, obvio, pero es que tenés que marcar la incorrecta. Ay, profe, claro, perdón. O sea, sí, sí, obviamente que transmite a todas sus hijas, por eso estábamos comprobando cada una de las opciones, pero en esta opción tienen que marcar la que está mal. Por eso esta es la única que está mal, ¿sí? Igual les recomiendo que vuelvan a ver el video, se sienten con la pregunta de vuelta y vuelvan a ver el videito bien paso a paso, porque generalmente muchas de estas dudas tienen que ver con esto. O sea, con que estoy buscando por ahí lo correcto y no lo incorrecto, y por ahí, bueno, eso me hace lío en las respuestas y veo como la primera correcta primero y la marco y me olvido de que también hay otras que pueden ser correctas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, vamos entonces a la 3. En la pregunta 3 me habla de una cruza de prueba o retrocruza, que es un experimento que se utiliza para comprobar el genotipo de un individuo con fenotipo dominante, pero que desconozco obviamente sus genes. ¿Por qué sucede esto? Porque como hemos visto, un individuo, ¿sí? Cuando yo tengo distintos tipos de posibilidades genotípicas, por ejemplo en una cruza monohíbrida, yo tengo 3 posibilidades de genotipo, cuando en realidad en el fenotipo yo tengo 2. Estos me expresan el rasgo que es dominante, porque el dominante se expresa con tan solo una copia, en cambio, el recesivo no tiene confusión. Yo sé que si un individuo tiene el fenotipo recesivo, lógicamente su genotipo es homocigota recesivo. Entonces, cuando yo tengo un individuo homocigota dominante o heterocigota, desconozco su genotipo si solo lo que yo veo es el fenotipo, que es la manifestación visible de la característica o rasgo que codifica este gen. ¿Esto qué quiere decir? Que una cruza de prueba es una cruza en la cual yo tengo un individuo o sujeto problema que manifiesta un rasgo dominante, pero desconozco su genotipo. ¿Qué hago? Lo cruzo con un homocigota recesivo, que obviamente tiene el rasgo recesivo, y veo en el resultado de esta cruza qué encuentro. Esto de retrocruza o cruza de prueba que tenían el experimento en el cuadernillo, y también hay un ejercicio en el práctico que les ayudaba a practicar justamente sobre esta retrocruza, yo podía visualizar que si el individuo llegara a ser homocigota dominante y yo lo estoy cruzando con un heterocigota, el 100% de la descendencia es heterocigota, o sea que tiene rasgo dominante. Nunca voy a obtener desde este dominante y este recesivo alguien que tenga el rasgo recesivo. Sin embargo, si el individuo era heterocigota y yo lo cruzaba con un homocigota recesivo, tengo el 50% de la descendencia que es heterocigota, pero 50 es homocigota recesivo. Acá tendrían que hacer cada uno de los tableritos de Parent que los tienen justamente en esta cruza de prueba o retrocruza que vimos, que está en el cuadernillo y lo vimos en clase. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que si yo obtengo alguno recesivo, no hay duda que el genotipo era obviamente heterocigota. Si yo cruzo estos dos individuos y siempre obtengo un fenotipo, dominante, sé que el genotipo es haber sido homocigota dominante. Entonces, esto es lo que tengo que tener en claro, porque generalmente en esta pregunta la duda más grande se da entre estas dos opciones, ¿sí? Por ahí se confunden una u otro. No conozco el genotipo y obviamente sí conozco el fenotipo, porque el fenotipo es lo que yo puedo ver. Entonces siempre lo puedo conocer. Sin embargo, no voy a poder comprobarme ante estos experimentos un genotipo si desconozco el fenotipo, porque si desconozco el fenotipo es que no estoy viendo cuál es el rasgo característico. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. ¿Todos entienden? ¿Sí? Es importante la cruza de prueba o retrocruza porque les pueden hacer varios experimentos de esto y por eso justamente
Tenían algunos en el TP evaluatorio. Bueno, perfecto, ¿sí? Si hay alguna duda, obviamente me avisan. Yo me voy fijando en los que van escribiendo en el chat que entienden. Pregunta 4. Me dice, de acuerdo a los experimentos realizados por Mendel, todo es correcto excepto. Y acá en el excepto es que yo tengo que marcar otra vez lo que está incorrecto, ¿sí? Me dice, estudió la progenie de la primera, segunda y subsiguientes. Sí, justamente, chicos, esto fue lo que innovó Mendel, en estudiar más allá de la generación de los hijos, sino que siguió estudiando las generaciones futuras. Después me dice, analizó los resultados solo cualitativamente. No, chicos, justamente esta fue la innovación de Mendel, no solo estudiar las generaciones subsiguientes, sino hacer un análisis cuantitativo dentro de la biología, que era algo que hasta el momento nadie había hecho. ¿Sí? Hizo un montón de cruzas, y las cuantificó. Como yo siempre les he dicho, la mayor virtud de Mendel es que tenía un montón de tiempo al pedo dentro del monasterio y podía hacerle comer sopa de arvejas a los otros monjes durante un montón de tiempo. Pero alguien le dio el tiempo, el espacio y la posibilidad de hacerlo. La cuantificación de sus experimentos es lo brillante de su resultado, porque lo demás no innovó en algo que se venía haciendo. Entonces, no puedo decir solo cualitativamente si justamente eso es lo que hacían los demás, y él aplicó un análisis cuantitativo, ¿sí? Por eso es la incorrecta. Después me dice, eligió características heredables variables definidas, sí, las tiene en el cuadrito, por ejemplo, en Pisum sativum. Me dice, utilizó una planta de guisantes para sus experimentos, sí, no fue la única, yo les he dicho, Mendel ha experimentado con otras especies vegetales, con especies animales también, con moscas, abejas. Sin embargo, por lejos, la mayor cantidad de experimentos las hizo con Pisum sativum, justamente porque era de lo que disponía y por eso son los más conocidos. Y después me dice, Mendel denominó element a lo que hoy conocemos como gen, que si bien en el momento Mendel no podía hablar de gen, ni siquiera podía hablar de algo que estuviera en un cromosoma, porque ni siquiera se sabía que era un cromosoma y menos que era el ADN, que se termina definiendo a mediados del siglo XX, y Mendel vivió en el siglo XIX, pero sí le llamó element a este factor que hoy nosotros definimos como gen. Un segmento de ADN que codifica para una característica determinada. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? No, profe. Bien. Bueno, vamos a detener acá la corrección. O sea, vamos a continuar desde el 5 el día lunes. Como les digo, lo vamos a hacer a propósito, bien punto por punto, para que ustedes justamente no pierdan el hilo y puedan revisar pregunta por pregunta. El lunes ustedes tienen con la Dani, pero yo le dejo anotadito para que sepan que tienen que revisar desde esa pregunta en adelante. Les pido, por favor, que traten de terminar en este fin de semana todo el práctico y el práctico complementario para aquel que no lo haya hecho, que aprovechen las clases de consulta. No sé si están anotados, pero hay clases el jueves, el viernes, el lunes hay otra opción, y que tratemos de meterle todas las pilas a genética en estos días. Ustedes mañana también rinden química, ¿verdad? Sí, profe, mañana rendimos química. Bien, bueno, justamente por eso me imagino, por eso le pedí a vos que agregara una clase de consulta el lunes, porque igual hay otra el viernes a la tarde, porque me imagino que las comisiones de la mañana que rendían el viernes le iban a estar metiendo mucha cabeza a química esta semana. Entonces, aprovechen, cierren ese bloque, pero aprovechen el viernes en la tarde y el fin de semana para hacer todas las cruzas que puedan, porque genética es una unidad que queda como bastante descolgada de las demás. Y es verdad que en julio la repasamos, a fin de año antes de rendir también, pero como está muy descolgada y estos conceptos no los volvemos a integrar, es más, empezamos con un bloque distinto, no la semana que viene, sino la otra, la unidad 8 ya empezamos con diversidad biológica. Cambiamos esto de biología celular y nos vamos a un cambio rotundo en biología de la biodiversidad, estudio de los reinos. Entonces, como esto va a quedar colgado, todo lo que hagan ahora, aunque digan, bueno, no, igual en noviembre me voy a reolvidar, el cerebro lo guarda, ¿sí? Confíen en su cerebro, porque guarda mucha más información de la que nosotros creemos. Y la memoria procedimental que uno entrena haciendo un ejercicio, no lo puede aprender viendo ningún video. Es el tiempo que ustedes se exponen al ejercicio. Así que, porfa, meterle muchas pilas a este finde, a genética, aprovechen todas las horas de consulta. El lunes, como les digo,
terminan de controlar TP evaluatorio con Dani Vendudas, y el miércoles también van a practicar con otros problemitas con la profe Gaby antes de rendir el jueves, que es cuando tienen el examen. ¿Sí? Bueno, Nos vemos, chicos. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, Chau, profe, nos profe. Chau, vemos. profe. Chao, chao. Profe. Chau, profe.